De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se Mm. les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Bienvenido a Siervos, un podcast de los siervos de la palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Saludos a todos, bienvenidos a Siervos. Rodrigo el Chino Set con ustedes y Lucho Arce, gusto saludarlos a todos en este episodio más de Siervos. es el último de la serie pascual, pero no el último de la temporada. Todavía tenemos algunos episodios más debajo de la manga antes que comencemos el tiempo de verano norteamericano. O sea, nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Estados Unidos tienen sus vacaciones largas de verano. Ujú, Bueno, vacaciones los estudiantes, ¿verdad? correcto. Nuestros hermanos más bien aumentan su servicio. Por lo mismo es que tenemos que poner una pequeña pausa al proyecto, pero aún tenemos algunos episodios más para ustedes en esta temporada. Y el día de hoy vamos a dar el preámbulo de, de la fiesta que cierra el tiempo de Pascua, que es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Estamos por terminar nuestra temporada de celebración y lo hacemos de la mejor manera, ¿verdad? Con la fiesta de Pentecostés. Entonces, danos así a grandes rasgos, Lucho, ¿verdad? En términos generales, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? Muy Y bien. tal Ujú. vez de ahí podríamos como irnos como al pasaje principal, ¿verdad? De la fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento, Perfecto, ¿verdad? perfecto. Sí, yo diría que es tal vez la tercera fiesta en importancia. Hablamos de Pascua primero, la fiesta de la Encarnación o la Navidad de segundo. Y a la fiesta de Pentecostés es como la tercera gran fiesta que la mayoría de los cristianos reconocerían como un evento muy importante que se hay que celebrar. Tal vez la respuesta simple de qué es Pentecostés o qué se celebra en Pentecostés, si le preguntas a los niños de catecismo, Mm. dirían la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ir precisamente al pasaje de Hechos donde vemos eso. Pero hay otros conceptos asociados con esta fiesta. Por ejemplo, muchos dicen que es el nacimiento de la iglesia, que es cuando la iglesia cristiana de hecho surge, Mm. inicia, aunque ahí ¿verdad? Los teólogos no todos están de acuerdo, otros dirían que es en el momento de la cruz, pero eh, es claramente el momento en el que algo pasa con esos primeros discípulos de Jesús que en lugar de que pasan de estar escondidos a salir a proclamar el evangelio a todo lado. Es una fiesta que habla mucho sobre la unidad y vamos a meternos un poquito a revisar, ¿verdad? Cómo es que Pentecostés de alguna manera Mm. revierte lo que pasó en la Torre de Babel. Y no es una fiesta que surge del cristianismo, como la fiesta de la Pascua. También hay una fiesta de Pentecostés que se celebraba en el pueblo judío. Entonces, muy interesantemente, ¿verdad? Esto lo hemos venido diciendo, muchas de las celebraciones, mucha de la vida del pueblo cristiano sigue la vida del pueblo judío. Mm. Entonces, la palabra Pentecostés, empezamos por ahí, ¿verdad? Empecemos. Penta es 5, ¿verdad? Entonces, el griego Pentecoste o Pentecosté, quincuagésimo, el número 50. ¿Por qué? Mm. Porque era 50 días después de la fiesta de la Pascua. Mm. Entonces, en el pueblo judío se contaban 7 semanas después de la fiesta de la Pascua, se llamaba la fiesta de las semanas, Mm. que son 49 días, y el día 50 tenía un significado que de nuevo, como en otras fiestas hemos visto, tiene dos explicaciones. La primera era una fiesta pues de la agricultura. ¿Por qué? Porque se daba gracias por la primera cosecha de trigo. Mm. Entonces, en esta época, ¿verdad? Se había sembrado el trigo y la primera cosecha se daba en esta fiesta, pero también la fiesta recordaba el momento en el que Dios le dio a Moisés los mandamientos. Mm. Entonces, eso es un significado valiosísimo, importantísimo para el pueblo Claro. de Israel, porque es el, la entrega de la ley, el regalo de Dios a su pueblo en los 10 mandamientos de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, de ahí viene, esa es la fiesta original, la fiesta de Shavuot, se llamaba, o Shavuot, en la fiesta judía, la fiesta de las semanas. ¿Y qué pasa? Que Cristo resucita en la Pascua, se queda con los discípulos, se les aparece 40 días hasta que sube a los cielos,
Y 10 días después, en la fiesta de las semanas, pasa lo que leemos en Hechos capítulo 2. Lo leemos, ¿te parece, Chi? Leamos. Yo creo que es bueno traer a Ujú. la mente las escrituras, ¿verdad? Un hecho importantísimo para la vida de la iglesia en general. Y esta es una lectura que muchas iglesias van a leer ¿verdad? En esta semana en la que se celebra Pentecostés. Dice, al llegar el día de Pentecostés, es decir, que ya ese día estaba establecido, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, esto es, perdón, Hechos capítulo 2 desde el versículo 1. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se Mm, les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces tal vez ahí hacer una pequeña pausa y decir, ellos están ahí calladitos en un lugar ujú, y hay una irrupción, una interrupción, una acción de Dios poderosa en la que hay ruido, hay viento, hay fuego mm, y todos son transformados, se llenan del Espíritu Santo y entonces, ¿verdad? Realmente algo pasa y empiezan a alabar a Dios y no solo alabarlo, digamos, en arameo, o en español o en griego, en lo que sea que hablaran, sino en lenguas que ellos ni siquiera conocían. mm. Y lo Wow. interesante es que eso tiene un impacto en la gente de alrededor. Sigo leyendo el versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, o sea, todo el mundo estaba ahí. Eh, Sin nombre. los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Wow. Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de vino. O sea, fue tan notorio lo que está pasando que la gente que los ve dice, estos están tapis, están borrachos, ¿verdad? Están, o sea, no están en su mente normal. Y además que les oyen hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios. Entonces, hay algo muy significativo que pasa en, en ese momento de Pentecostés, donde lo más importante es que los que estaban ahí el corazón se les llena del poder de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Y si leemos a partir de ahí, esa sería, yo diría, tarea Mm, para, ¿verdad? Para este tiempo de Pentecostés, ujú. vemos una transformación en aquellos seguidores de Jesús que lo vieron morir y lo vieron resucitado, que ahora están dispuestos a ir a contarle a todos, a proclamar Mm. y a poner sus vidas en peligro. Ahora ya sin miedo, sino que llenos del Espíritu Santo. A mí siempre me impacta leer ese capítulo de Hechos, porque yo creo que muchas veces damos por sentado el poder manifiesto del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy en día, sobre todo dentro del mundo católico, voy a hablar del mundo católico porque yo soy católico, Ujú. yo creo que muchas veces subestimamos el poder del Espíritu Santo. Y me impacta mucho este pasaje porque la manifestación del Espíritu Santo es física. O sea, no solo es una alegoría, no solo es una imagen o un simbolismo, sino que es una manifestación física de poder, ¿verdad? De que personas muy humildes, porque podemos leer en los evangelios que la gente que acompañaba a Jesús, no todos eran estudiados, algunos eran del norte de Israel y eran considerados incluso hasta iletrados, ¿verdad? Que no tenían una buena educación y que pudieran a través de la gracia del Espíritu Santo hablar todos estos idiomas, habla de lo que es capaz el Espíritu en nosotros si nosotros nos dejamos irrumpir. Pero bueno, a mí siempre me impacta este pasaje. Y yo creo que para mí son dos cosas. Una, lo que vos decís, una manifestación física poderosísima. Y en esa manifestación, eso de que ahora todos les entiendan, tiene un significado bíblico importante. No sé si Mm, ustedes se acuerdan, pero en el libro del Génesis,
los ujú, hombres están alejados de Dios, se reúnen en un lugar que se llama Babel y están tratando de construir una torre y ser ellos más importantes que Dios. Y entonces lo que dice la historia es que Dios confunde sus lenguas mm, para que no, ¿verdad? No sea el orgullo el que los lleve y entonces ya no se entendían y cada quien se distribuyó y esa es una manera de explicar cómo es que hay diferentes pueblos con diferentes idiomas. Pero mm, básicamente Dios hace algo para separar al hombre en esa ambición y en esa maldad que buscaba. Entonces es ujú, de alguna manera algo trágico. La maldad del hombre lo lleva a separarse del uno del otro. La fiesta de Pentecostés viene a revertir eso y en el Espíritu Santo, ahora sí, no siguiendo mi orgullo, sino siguiendo lo que Dios quiere, ujú, entonces ya no hay diferencias de lengua, sino que aunque hablemos diferentes lenguas, todos nos entendemos. Y eso tiene un mm, significado profundísimo a nivel del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el llamado que tenemos como cristianos ujú, es hacer uno. El llamado que tenemos en Cristo, todos los que recibimos su mensaje, es el de ser hijos de un solo Padre, llamados a ser un solo pueblo. Y aquí no estoy diciendo que entonces todos tienen que ser católicos o luteranos o pentecostales, no, que el llamado de Dios es uno y que Dios llama a su pueblo y los quiere reunir y el Espíritu Santo es entonces el que nos une con los unos con los otros. No, no el conocimiento, ¿verdad? Académico, no la capacidad de oratoria, no las cosas que tenemos en común, sino es Dios. Solo hay un Cristo, hay un Dios el que nos salva y su ujú, Espíritu se ha derramado sobre nosotros para hacernos un solo pueblo, una sola familia. Eso claro. para mí tiene una aplicación hoy tanto como tuve ese primer Pentecostés. Sí, fíjate que lo que decís es muy importante. Y si vos sos alguien, ¿verdad? Y aquí le estoy hablando a muchas personas que probablemente el tema de la unidad y el ecumenismo es difícil. Si vos sos alguien que al escuchar esto, ¿verdad? Este fragmento, ¿verdad? De esta conversación que estamos teniendo y te empieza a dar como cólera, como dolor de estómago, como incomodidad, lo primero que diría es que bueno, ¿verdad? Porque es reconocer nuestra humanidad, ¿verdad? Ujú. Yo creo que nuestra humanidad ha propiciado la división en el pueblo de Dios, en la iglesia también. Y segundo, yo creo que esta es una oportunidad muy buena para dejar que el Espíritu Santo entre a transformar eso. Yo creo que ese es un área en la que podemos pedir mucho que el Señor intervenga en nuestras vidas. Creo que muchas veces queremos defender nuestra tradición, queremos defender quién tiene la razón. Creo que buscamos mucho ver quién tiene la razón, quién practica mejores cosas, pero nos olvidamos del mandamiento más importante que nos dio el Señor, que es amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así es. Y yo creo Es, que es muy normal, ¿verdad? La división sí, humana. Perdón que te interrumpa, termina tu idea de China. no, era decir eso, pues, o sea, Ujú. si yo que, lo que yo te invitaría, me agarro de lo que vos dijiste, a lo que yo te invitaría, mi querido oyente, es que en esta fiesta de Pentecostés le pidas al Señor la gracia para buscar la unidad si este tema te produce dolor de panza. Punto, eso es lo que quiero decirte. Así de sencillo. Y yo creo que es muy natural que cada quien quiera defender lo suyo. Y aquí no estamos tratando de decir que no hay que defender nuestra propia tradición o que no hay que creer que yo estoy en lo correcto o que no hay que, o que pensar que todas las tradiciones son iguales. Hay que ser muy respetuosos. Ujú, Pero si algo es claro es que la división es el hombre, fue el hombre el que dividió, o sea, una debilidad humana. ujú, No era el plan de Dios que los hombres se dividieran todos, y lo vemos desde el inicio original con Adán y Eva, pero también con el nacimiento de la iglesia. Y en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia, y en la iglesia ha habido una tragedia de la división, y la fiesta de Pentecostés es entonces una fiesta de unidad. Yo siempre me gusta decir, esperémonos unos añitos, porque cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, ya ahí no va a haber divisiones, ya ahí no es, eh, ¿verdad? Que en este lado están aquí está el cielo de los católicos, y aquí está el cielo de los bautistas, aquí está el cielo. No, 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 delante del Señor somos uno. Entonces, sí. yo sí creo que es importante que le pidamos a Dios la gracia para ver a mis hermanos como hermanos, para amarlos como hermanos y no ignorar nuestras diferencias, pero saber que el espíritu es un espíritu de unidad Mm, nos une con Dios, ¿verdad? Una de las ujú, grandes obras del Espíritu Santo es darnos una relación con Dios más viva, más íntima, activa, real,
pero nos une con nuestros hermanos, nos hace uno con los que están a nuestro lado, y ese es a fin de cuentas el llamado del cristiano. Y déjenme tirar todavía una piedra más dura. No solo es amar a los otros cristianos, claro, eso es importante, pero Jesús no vino a morir solo por los cristianos, pues primero ni existían Mm, cristianos, vino a morir por todos los hombres y mujeres que necesitan la buena noticia. Y si el que nos, ¿verdad? Y si yo como cristiano señalo al otro, digo, es que yo estoy bien y él está mal, estoy perdiendo la noción mm, de la salvación de Cristo para todos. A mí no me toca total. juzgar. Es más, Jesús dice, yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. Y Ujú, entonces el mensaje de salvación es para todos y no nos toca a nosotros juzgar ni señalar. Y es muy humano hacerlo, pero que el Espíritu de Dios en la fiesta de Pentecostés nos llene de amor los unos por los otros y de misericordia. Primero para verme yo al espejo y decir, yo necesito misericordia de Dios todos los ujú, días. Y para ver mm, al otro y decir, Señor, ayúdame a amarlo y a verlo en su realidad, como mi hermano, como mi hermana. Entonces, yo sí creo que, como dice Chino, esto hace que duele la panza. ¿Por qué? Porque es muy difícil la reconciliación, la unidad, el mm. amor, el perdón, y son los temas de Pentecostés, ¿verdad? Hay otros temas, el Hay tema otros temas. de la alabanza, de la acción del Sí, Espíritu, de los milagros, de las lenguas, pero para mí el tema más importante es la unión con Dios y la unión unos con nosotros, que de eso claro. se trata el cristianismo. Cristo vino a salvarnos para hacernos uno con el Padre y uno los unos con los otros. Esa pedrada me la llevo yo. Este, Este es tirar piedras para el pa- cielo porque todos nos sí, no, caen. hombre, y para orar frente al Señor y que me conceda esa gracia, la gracia de la unidad, la gracia de la reconciliación, de la misericordia. Hablando de unidad, brother, ¿por qué no Ujú. repasamos rápidamente la importancia y el significado de esta festividad, que encierra más o menos tres significados fundamentales? Ujú, sí, repitiendo un poquito, una es el nacimiento de la iglesia, podemos Ujú, celebrar, estamos de cumpleaños los cristianos porque es el momento en el que la acción del Espíritu, lo que dice la palabra de Dios es que Cristo viene a morir por nosotros y Él se va. Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque si me voy les claro. voy a enviar al Paráclito, al Espíritu. Parte del propósito de la resurrección de Cristo, de pagar por nuestros pecados, no es solo que ya nos perdonó, sino que ahora nos da su espíritu para que tengamos el poder de Dios para Mm, vivir como Él quiere que vivamos. Uno dice, mm, pucha, yo quiero vivir como Dios quiere que viva, pero no puedo. Me equivoco mil claro. veces, fallo, falto los mandamientos y no lo logro. Bueno, la acción del espíritu es, Dios sabe que no podemos y nos da la gracia y la Mm, fuerza, entonces para lograrlo él mismo por nosotros. Él nos enseña a orar, Él nos enseña a perdonar, Él nos enseña a amar, Él nos enseña realmente a vivir la vida de Cristo. Entonces, el nacimiento de la iglesia se da porque ahora el Espíritu vive en nosotros. Entonces, primera mm. importancia de Pentecostés es esa, es nace ahora un pueblo que puede vivir el llamado de Dios, el nacimiento de la iglesia. Y de ahí la Ahí misión un de ir al mundo paréntesis. entero. Sí, Perdón, ahí ya te interrumpí dale, con dale, la dale, idea. dale. Dale. Termínala ahí. Mira, Mm, pues ahí el paréntesis es que si ustedes quieren investigar más y conocer más acerca de, de cómo arrebatar esa gracia, de cómo dejarle al Espíritu Santo conducirme para poder vivir la vida que Dios tenía dispuesta para el ser humano, les recomiendo leer el libro Bautizados en el Espíritu de Steve Clark. Vamos a dejar una liga en la descripción y eso nos puede ayudar también a prepararnos para vivir bien esta festividad y las semanas siguientes. Dale, perdón, te interrumpí, brother. excelente, no, muy bien. Entonces yo diría, ¿verdad? Una de las importancias es que el pueblo cristiano ahora tiene el poder de Dios y entonces nace la iglesia, quisiéramos decirlo así. La otra es lo que hablábamos de la unidad, Ujú, la universalidad. De hecho, la palabra católico no significa católico romano los que siguen, ¿verdad? Los que están en comunión con el Papa, sino es universal. Entonces hay una sola iglesia unida en un espíritu, mm, ¿verdad? Un espíritu, un bautismo. Y reconocemos los cristianos los unos en los otros que estamos unidos en un solo Dios. Entonces la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la universalidad, de la catolicidad, de la unión que mm. tenemos en un solo Dios, que ya no es solo el pueblo judío, que ya no es solo unos cuantos, sino que es una salvación universal para todos. Y si uno lee Hechos de los Apóstoles, ahí mismo vas a ver más adelante cómo
el Espíritu Santo se derrama ya no solo en los judíos, que eran los primeros seguidores de Cristo, sino en los paganos, en los no judíos, en los gentiles, en los romanos, en todos los demás, y se Mm, empieza a expandir. Y eso fue radical porque se esperaba que el Mesías era solo para los judíos, y Jesús viene a decir, no, yo tengo otro rebaño, ovejas en otro rebaño y los voy a hacer uno solo. Entonces, el hecho de que la salvación es para todos es una de las buenas noticias de Pentecostés. Entonces, pudiéramos decir que es la fiesta de la universalidad o la fiesta de la unidad, ¿verdad? Porque es un solo espíritu. ujú, Y lo otro que yo diría finalmente es precisamente que lo que celebramos es, como dije al puro inicio, la venida del Espíritu Santo, que ¿qué? Que transforma nuestra vida, que nos da el poder para vivir la vida en el Espíritu, la vida de Cristo. eh, que nos da los dones, que nos da las gracias, que nos da la fuerza, que nos da la motivación, que nos da la sanación, que nos da la libertad. Y la palabra de Dios habla entonces de los dones, de los claro. carismas, de cómo se vive, ver la vida en el Espíritu. A mí un pasaje que me encanta es el pasaje del fruto del Espíritu que está en Ujú, Gálatas. Y ujú, para mí, esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Voy a buscarlo para leérselos porque para mí, ¿verdad? Dice, dice la palabra de Dios que dice, eso es Gálatas 5 versículos ujú, 22 y 23. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, mm, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién no quiere vivir esa vida? Una vida claro. donde lo que uno tenga es amor, paz, alegría, paciencia, etcétera. Eso es la vida en el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde decimos que el cristianismo no es una religión o una vida donde hay que decirle que no a un montón de cosas que no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, sino es decirle que sí a una vida en abundancia Claro. de amor, de gozo, de paz, de felicidad. Entonces, esa es la buena noticia de Pentecostés, que ahora podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros, que es una vida de abundancia en esas cosas, ¿verdad? Y que yo digo, levante la mano el que no quiere amor en su vida, levante la mano el que no quiere paz, el que no quiere alegría. Está loco. Estamos creados para eso. ¿Y dónde lo encontramos? En Dios, porque Dios es Mm, la fuente del amor, mm, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de lo que queremos. No lo claro. encontrás ¿verdad? No encontrás la paz porque te vas a un lugar muy bonito de vacaciones, frente al mar, que es lo que yo quisiera hacer, sino la encontrás en el corazón, cuando yo sé que estoy haciendo lo correcto, que estoy en el lugar correcto, que sé quién soy, que sé que Dios Mm. me ama y que me quita la ansiedad, ¿verdad? Y la desesperación que, que enfrentamos de muchas maneras. Fíjate que yo últimamente he estado relacionando el pasaje de la parábola de los talentos, ¿verdad? Con lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. No nos vamos a meter a hablar de los dones porque hasta los mismos teólogos, ¿verdad? Tienen diferentes opiniones de qué dones da el Espíritu, pero son representativos, digamos, los que Pablo menciona, por ejemplo, en Corintios. Ujú, Pero vos acabas de leer también los frutos del Espíritu. ¿Por qué yo lo ligo con la parábola de los talentos? Porque al final de cuentas los talentos, digamos que es como el Espíritu Santo que el Señor nos da. Si nosotros lo ponemos en uso, o sea, dejamos que el Espíritu venga y nos eche una manita y nos dé el poder para vivir como Dios quiere que vivamos, pues nos va a dar primero más dones, ¿verdad? Y segundo, nos va a dar mucho fruto. ujú, ¿Verdad? Entonces se multiplica. Todos recordamos esa parábola. Al que le dieron 5, dio 5 más, porque puso el producto de Dios, el talento de Dios, pues en uso. Y yo creo que lo podemos ver así. Obvio, no quiero aquí como enfatizar como una mentalidad productivista, ¿verdad? De que hay que producir y entre más mejor, sino que al contrario, siempre que pongamos en uso el talento que Dios nos da, el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones, va a producir nuevos dones y mucho fruto. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, que eso nos dé esperanza y que nos invite a más bien decir, bueno, quiero darle más fruto al Señor, quiero devolverle más al Señor por ujú. el don de la vida que me ha dado, ¿verdad? Con esto quisiera transicionar ya como una última sección de ideas de celebración. Obviamente, la más importante, acudí a tu servicio dominical, ¿verdad? Claro. Acudí a tu servicio dominical, muchos de ellos vienen con vigilia incluida. Entonces, si no viene con vigilia incluida, esa es una oportunidad,
¿verdad? En muchos lugares y muchos programas, muchos grupos hacen vigilias, iglesias hacen vigilias, ¿verdad? En donde hay mucha renovación. De hecho, nuestros movimientos vienen, ¿verdad? De los movimientos de renovación. Así Yo es. creo que el Señor quiere seguir renovando a su pueblo, a su iglesia. Entonces, esa es una primera, ¿verdad? Esa es una primera recomendación. También hay otra de oración. Permití abrir espacios de oración, tal vez en grupos más pequeños, ¿verdad? Tal vez tenés un grupito de estudio bíblico, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, que tal vez no están listos todavía para acudir a un servicio dominical o a una reunión de oración, ¿verdad? Propicia espacios pequeños de oración en donde ellos puedan experimentar al Espíritu Santo si nunca lo han experimentado antes. No sé si se te ocurre alguna otra sugerencia o idea. Pues yo creo que, como decía antes, leer Hechos de los Apóstoles es una recomendación muy buena, el capítulo 2 o algunos otros capítulos, leer algo de lo que dice la palabra, hacer un search en la Biblia de Espíritu Santo y ver qué le Ujú, sale. Pero para mí lo más fundamental sería, tómense un tiempo para pedirle al Señor y decir esa oración, ven Espíritu Santo. Yo creo que tiene mucho poder y si realmente le abrimos el corazón, Dios viene a darnos, ¿verdad? Muchas veces cuando oramos, ay Señor, ayúdame con mi examen o que se cure mi abuelita o que me den este trabajo. Yo creo que la oración más poderosa que podemos pedirle a Dios es que Él venga a nosotros, que venga su ujú, Espíritu Santo. Entonces, yo los retaría en lo que estén necesitando. Díganle, Señor, envíame tu Espíritu, ven Espíritu Santo y ábranle el corazón realmente y denle la oportunidad a Dios de entrar. ujú. Y que cuando entra Dios, revoluciona. Que se note, ¿verdad? A esos que Claro. leímos ahí en Hechos, la gente pensó que estaban borrachos. Ajá. Yo particularmente, yo me considero una persona alegre, una persona, ¿verdad? Como jovial, que disfruta las cosas. Yo sé que a mí, y esa es un área en la que Dios me ha dado su espíritu y Mm, me permite gozarme en él. mm, También la otra cosa que yo creo muy clara y, ¿verdad? Lo digo con humildad, no echándome flores, Dios me ha dado la capacidad de amar a los demás. ujú, Y yo creo que ese es un don que Dios me dio en su espíritu, porque es el mandamiento que Él da. Entonces yo lo que les diría es, pidan Espíritu Santo, mm, ven Espíritu Santo y cambiame la vida, renovame ujú. para poder amar a Dios y para poder amar a los demás. Y nuestra vida se revoluciona, se revoluciona. Que la gente diga, ¿qué le pasa a este? ¿Está borracho? Claro, en el espíritu, lleno del Espíritu. espíritu, ¿verdad? Amén. Yo creo que con eso dejamos suficiente material para pensar, para orar, para compartir. Gente, y con esto estamos cerrando ya nuestra serie pascual, no la Ujú, temporada, como les dijimos al inicio del episodio. Tenemos algunos capitulitos más, algunos episodios más. De hecho, vamos a tener un invitado especial pronto en excelente, otro invitado especial porque ya tuvimos a Chava. buenísimo. Y esperamos, ¿verdad?, que este tiempo de Pascua haya sido de mucha bendición para todos ustedes. De celebración, sí, de aprendizaje también y sobre todo, muy lleno del Señor. Creo que lo último que dijo Luchito fue algo que es lo que yo me llevo. Yo quiero más de Dios. Quiero Amén. ser transformado por Dios. Claramente yo no vivo a cabalidad la vida que Dios tiene pensada para el ser Pues humano. ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de A nosotros. todos nos falta, así es. Pero lo que sí tengo claro es que la quiero vivir, ¿verdad? Amén. Y obviamente que el Señor me concede esa gracia a través de su Espíritu Santo. Si les está gustando el contenido, el material, por favor denle like, suscríbanse, ¿verdad? Píquenle a la campanita de notificaciones para que les lleguen todas y compartan esta bendición con aquel que necesite escucharla. La dejamos hasta ahí, ¿verdad? Felices Pascuas a todos. Sigamos celebrando, que el cristianismo es de celebrar la obra de Dios en nosotros. Buenísimo, Chino. Gracias por estos episodios. La verdad es que ha sido muy enriquecedor para mí también compartirlos y compartir con todos los que nos ven y nos escuchan y nos siguen. Muchas bendiciones a todos. Amén, gloria a Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.